Buenos días, mis hermanos, mis hermanas y amigos. Les habla el pastor Alexis Arias y es una bendición para mí poder traer esta mañana la predicación del mensaje de la palabra del Señor. Y el título de esta predicación de hoy es así: reconciliaos hoy con Dios. Dice la palabra en la carta segunda a los Corintios, en el capítulo 5 y el verso 21, nos dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La Biblia establece claramente que todos los seres humanos somos pecadores por naturaleza y por nuestros hechos. En verdad, todos somos pecadores desde nuestro nacimiento. Por eso nacimos separados del Dios Santo. Esta separación a causa del pecado nos priva de conocer a Dios. Él es demasiado santo para tener una relación con los pecadores, a menos que no sea por su reconciliación. Por tanto, también entendemos que esta separación en la cual nace todo ser humano es un tema muy serio y es imprescindible para nosotros, porque es, como podríamos decir, de vida o muerte. Esto quiere decir que cada uno vive su vida sin Dios y muere en esa condición, que si uno vive sin Dios, muere en esa condición, pasará la eternidad atormentado en el infierno sin Él. Tal realidad nos muestra entonces que, por ejemplo, el virus mortal y peor que hay en el mundo no es el VIH ni los virus actuales, sino el virus del pecado. Al igual que el virus del VIH, este mata a todos los infectados, solo que a diferencia del virus, este infecta a todos. El virus del pecado infecta a todos los seres humanos. Mata no solo con el tiempo, sino también en una eternidad. Mata físicamente y también lo hace espiritualmente. Para el virus del VIH no hay cura, pero afortunadamente sí tenemos una cura para el virus del pecado. Dios ha dado la posibilidad a todos los pecadores de recibir sanidad total y completa, al punto que puedan reconciliarse con Dios y tener comunión eterna en su presencia. Gloria sea al Señor, porque Él abrió este camino de sanidad para todos aquellos que estaban y estuvimos enfermos en el pecado un día, y Dios nos sanó completamente. Esta es la buena nueva. Esto predicamos los cristianos, el evangelio de salvación. Hay una cura para el virus del pecado, de manera que la animosidad entre los hombres y Dios puede concluir desde ahora y para siempre, y los pecadores se reconcilien con el Dios Santo. Si leemos en los versículos anteriores, en segunda carta de Corintios, capítulo 5, versos 18 al 20, vamos a ver en reiteradas ocasiones la palabra reconciliados, de una u otra forma. En el verso número 18, nos dice: Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. En el verso 19 nos dice que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. Y al final también hacemos un llamado a los pecadores: reconciliados con Dios. Esa es la buena nueva, la gran noticia de que no tiene usted que vivir impíamente a través del tiempo o por una eternidad. Usted no necesita sufrir sin Dios en esta vida y sufrir el tormento eterno sin Él por lo porvenir. La reconciliación hoy es posible. En el versículo 20 Pablo dice así que nosotros somos embajadores
en nombre de Cristo, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos. Era la palabra, ¿verdad? ¿Y qué reconciliarse es? Poder quitar eso que nos separaba, es poder quitar las asperezas, los obstáculos, todo lo que había, y para poder reconciliarnos con Dios, tenemos que creer en Él. Es el único medio, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos. No hay otra forma de reconciliarse con Dios que creyendo en Cristo, creyendo en su promesa, creyendo en sus regalos. Sin embargo, también esta reconciliación suscita una pregunta: ¿cómo puede ocurrir la reconciliación? ¿Cómo puede ser que un Dios absoluto y completamente santo, y que además es infinitamente puro y perfecto, reconciliarse con los pecadores? ¿Cómo puede Él hacer esto siendo demasiado puro como para mirar el pecado, tener comunión con los transgresores? ¿Cómo puede Dios satisfacer su ley justa y santa con la condenación de los pecadores a través del castigo justo y merecido, y aún mostrar misericordia a aquellos que no lo merecen? ¿Cómo puede Dios poner fin a esa animosidad y puede llevar a su cielo santo a pecadores a vivir con Él en una comunión íntima eternamente y para siempre? ¿Cómo puede Él satisfacer, mis hermanos, su justicia y su gracia? ¿Cómo puede reconciliar el amor a los pecadores? ¿Cómo puede Dios ser justo y ser el que justifica a los pecadores? En Romanos capítulo 3 y el verso 23 al 26, vean todas las preguntas que salen acerca de la reconciliación y cómo Dios pasó todas estas cosas para poder reconciliar a los hombres consigo mismo por medio del sacrificio de Cristo Jesús, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Cristo Jesús. Ningún ser humano, ninguna persona, ninguno que se diga llamar santo, ni santidad, ni nada por el estilo, ni que tampoco tire a una idolatría como un Dios. Nadie puede, mis hermanos, mediar entre Dios y los hombres, sino Cristo Jesús, nada más. Entonces dice la palabra en Romanos 3, 23 y 26, ¿por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque como vimos al principio, nacimos en pecado, y eso nos separa del amor de Dios, siendo entonces, dice el verso 24, justificados gratuitamente. Oigan, hermanos, es gratis, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Recordemos lo que significaba la Pascua, pasar por alto, ¿verdad? Dios dice, Él hizo aquí para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Número 26, verso: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces vemos, hermanos, que la justificación es para aquel que es de la fe en Jesús. Entonces Jesús quiere justificarnos delante del Padre, y para recibir esa justificación tenemos que ser de Él, tenemos que haber creído en Él, tenemos que habernos arrepentido de nuestros pecados y entregar nuestra vida a Dios para ser justificados, y que la palabra de Dios diga aquí entonces para nosotros que en este tiempo Él manifestó su justicia. ¿Para qué? Para que el que justifica al que es de la fe de Jesús. En 2 Corintios, en el verso original, en el capítulo 5 y el verso 21, se nos dice cómo hay 15 palabras griegas en este verso traducidas al español, hermanos, que definen cuidadosamente y ponen en equilibrio el misterio de la reconciliación. Ellas nos muestran la esencia de la expiación,
De hecho, este versículo, hermanos, es el único en el corazón de la buena nueva. Es la verdad más poderosa en las Escrituras porque contiene y explica cómo los pecadores se pueden reconciliar con Dios. Aquí se resuelve entonces la paradoja de la reconciliación. Aquí se soluciona ese misterio y ese enigma se responde. Es aquí donde encontramos cómo la justicia santa y el amor perfecto se satisfacen, cómo la justicia y la misericordia pueden estrecharse mutuamente. La verdad de esta oración única y corta resuelve el dilema más profundo sobre cómo Dios puede reconciliarse con los pecadores. En este versículo, mis hermanos, hay muchas verdades a considerar. Tenemos que buscar ahí cuidadosa, detenernos a examinar cada una de ellas para poder entender las riquezas de su misericordia. Quiero dirigir esta mañana su atención a 4 características del texto que desarrollan su importancia. Una es el benefactor, el sustituto, los beneficiarios y el beneficio. Esto resume cómo Dios puede reconciliarse con los pecadores. El benefactor, el versículo dice, lo hizo. Si usted es un estudioso de la Biblia, la primera pregunta que hará, ¿quién? ¿Nah? Yo les enseñé, ¿quién lo hizo? La respuesta es una palabra al final del versículo 20, Dios. Dios es el antecedente. Dice la palabra, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. El punto es, este es el plan de Dios. Él es el benefactor. Dios está por detrás del plan de reconciliación. Él lo diseñó, Él lo determinó, Él lo llevó hasta un buen término. Esta es una perspectiva crucial, mis hermanos. No podría haber una reconciliación a menos que Dios la iniciara. Tenemos que quedar claros en eso. La activara y también la aplicara. Él tuvo que diseñarla y ejecutarla. No podía provenir de fuente humana alguna. No hay nada que el hombre pueda hacer o no hacer que produzca la reconciliación con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que todos somos pecadores y estamos separados entonces de la gracia de Dios. A menos que nos arrepintamos, a menos que reconozcamos a Jesús y vengamos entonces a los pies de Él, ahí sí puede ser que se haga realidad la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Tenemos que creer en Cristo Jesús para poder ser reconciliados con Dios. Todos nuestros esfuerzos en el reino religioso equivalen a trapos de inmundicia, según dice Isaías 64:6. El mundo está repleto de religiones, pero toda religión fuera del cristianismo verdadero, puro, que predica la palabra del Señor, no es más que la mente de un hombre generando un plan con la ayuda de Satanás, el que intenta reconciliarse con Dios, o sea, el hombre mismo tratando de reconciliarse por sí mismo con Dios. Esta, mis hermanos, es la fisura fatal de todas las religiones del mundo, no importa bajo qué nombre vengan. La palabra dice en Romanos capítulo 3 y el verso 10 y 11, nos dice así: no hay justo, vean lo que dice la palabra, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dios nos buscó, Dios nos amó desde el principio, Él nos escogió, Él nos tenía entre sus planes, Él ya tenía ese mediador en Cristo su Hijo, y Él también tenía el plan para reconciliarnos con Dios. O sea que Dios estaba detrás de todo. Usted pensará que si habría algún grupo de personas capacitado para idear un plan y lograrlo con mayor acierto, habrían sido los judíos. ¿Por qué? Después de todo, los judíos eran el pueblo del Dios verdadero. Dios les concedió a ellos la ley, los profetas, el pacto y la adopción. Dice la palabra en Romanos capítulo 9 y el verso 4. Que son israelitas
de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación. Todas las cosas eran para el pueblo de Israel, además de la ley, el culto y las promesas. Ellos tuvieron la revelación, ellos tuvieron el Antiguo Testamento, hasta la salvación se le ofreció a ellos. La salvación, dice la palabra, es de los judíos. A ellos vino el Mesías. Si algún grupo podría idear un sistema a través del cual lograr la reconciliación por ellos mismos, habrían sido los judíos, pero no, ellos fracasaron, ellos erraron al blanco y ellos rechazaron a aquel que venía a reconciliarlos con Dios por medio de él mismo, que era el Mesías. Nos dice la palabra también en Romanos capítulo 10 y el verso 1. Pablo ahí comenta su fracaso cuando dice, el fracaso del pueblo, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Viendo que el pueblo estaba rechazando al Dios verdadero, estaba rechazando todo lo que había recibido. A los suyos vino, dice la palabra, mas los suyos no le recibieron. No le recibieron. Entonces esta reconciliación se amplió por medio de Cristo y llegó hasta todos nosotros y hoy está lista para todo el mundo, para todo aquel que necesite reconciliarse con Dios por medio de Cristo creyendo en Él. Ellos, mis hermanos los judíos, no habían logrado la reconciliación a pesar de toda su religiosidad, a pesar de todo lo que recibieron por medio de la revelación divina de Dios, porque ellos creyeron que de alguna manera su reconciliación dependía de ellos. Por consiguiente, los que no creyeron no se salvaron. Recordemos cómo los fariseos, cómo los judíos, ponían ellos mucho énfasis en las cosas que hacían para agradar a Dios en el pacto antiguo. Pero cuando Cristo viene y trae un nuevo regalo, que es el pacto de la gracia por el cual nosotros hoy estamos acá, entonces todas aquellas cosas del sacrificio, todas aquellas cosas que vimos en la escuela dominical, de sacrificar los carneros y ofrecerlos en holocausto, todo eso quedó porque vino entonces el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él puede quitar el pecado de tu corazón si tú le aceptas hoy, esta mañana, y te reconcilias con Dios por medio de Jesús. Ese Cordero perfecto, ese Cordero sin mancha que es Cristo Jesús, mis hermanos, por medio de Él sí podemos reconciliarnos con Dios. La palabra nos dice también en Romanos capítulo 10, versos 2 y 3. Romanos 10, 2 y 3. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a religión, no se sometieron a justicia, no se sometieron al amor de Dios, no se sometieron a nada. Pero tenían celo por la palabra. Vean, hermanos, a veces no es necesario solamente el saber, no es necesario el explicarle a la gente el conocimiento, es necesario que yo viva esa vida verdadera en Cristo para poder decirle al mundo, yo lo vivo, usted también puede vivirlo. Y en este momento vemos cómo los judíos tenían todas estas cosas. Tenían celo por la palabra, celo por Dios, pero dice que ellos querían establecer su propia justicia. No se sometieron a la justicia de Dios, por lo cual todo lo que hacían no servía de nada. Eso es la religión falsa, la religión del logro humano, hermanos,
Pero los pecadores nunca pueden lograrlo, porque la única manera en que puede ocurrir la reconciliación es que Dios extienda su mano a los pecadores, y Él lo está haciendo esta mañana. Dios está extendiendo su mano por medio de Jesucristo para ti que no le conoces, para que hoy tengas una oportunidad, porque Él está a la puerta, porque el Señor está pronto a venir, porque si no recibes a Jesús, te vas a condenar eternamente. Hoy el Señor te está dando una nueva oportunidad para que te reconcilies con Él. Dios extiende su mano esta mañana. Y fue Dios el que lo hizo. Fue Dios el que no conoció pecado por medio de Cristo. Dice, por nosotros lo hizo pecado. Ese fue el plan de Dios. Jesús, hermanos, amigos, hermanas, Jesús fue a la cruz, no porque los hombres lo eligieron a Él, aun cuando lo hicieron. Jesús fue a la cruz no porque los espíritus de seducción controlaron la mente de los líderes religiosos del judaísmo para tramar su muerte, aun cuando lo hicieron. Jesús fue a la cruz no porque una turba enardecida, enfurecida, clamaba por su sangre, aun cuando lo hicieron. Jesús fue a la cruz porque Dios lo planeó, Dios lo diseñó como el único medio y absolutamente necesario a través del cual se podía llevar a cabo la reconciliación entre Dios y los hombres. Por eso Jesús dijo, porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Gloria sea al Señor. Dice la palabra también en Juan capítulo 18 y el verso 11, Él dijo, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? La copa se refiere a la copa de la ira de Dios. Es por eso que en Hebreos 17 se cita al Señor ahí, hermanos. Veamos esto. En Hebreos 17 se cita al Señor Jesús cuando dice, me preparaste el cuerpo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hermanos, el trabajo de Cristo Jesús siempre fue hacer la voluntad del Padre. Todo su ministerio, todo lo que Él pasó, su muerte en la cruz, mis hermanos, era en obediencia al Padre. ¿Para qué? Porque Él era el mediador entre Dios y los hombres para que el hombre pudiera reconciliarse con Dios. Entendamos, es Cristo Jesús. No es una religión, no es un pastor, no es una iglesia, no es el Papa, no es nadie, mis hermanos. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, vivo, poderoso, el Dios Salvador. Jesucristo es el único mediador. Por eso Él también decía, he aquí, oh Dios, yo vengo para hacer tu voluntad. Por eso cuando Pedro se levantó en el día de Pentecostés y predicó a los habitantes de Jerusalén, muchos de los cuales habían estado clamando por la sangre de Cristo en momentos antes o tiempo atrás, y habían sido culpables en pedir su ejecución. Pedro dijo en Hechos 2:23, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, matasteis al Hijo de Dios crucificándole. Vean, hermanos, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios sabía todo lo que iba a pasar su Hijo. Él sabía lo que iba a sufrir. Él sabía la persecución. Él sabía las mentiras. Él sabía del apedreamiento que iba a sufrir. Él sabía dónde iba a dormir. Él sabía de su ministerio, de su agonía, de su muerte en la cruz. Dice, Él lo conocía todo y Él lo permitió. No fue el hombre el que lo hizo. Dios lo hizo por medio de Jesús, y Jesús, obedeciendo al Padre, llevó esto hasta la cruz. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos recibir salvación por medio de Él. Gloria sea a su nombre. Ellos hicieron, mis hermanos, una gran maldad, pero todo estaba dentro del plan del Padre de la gloria.
Solo Dios, hermanos, podía llamar al segundo miembro de la Trinidad y encarnarse y venir al mundo y humillarse a sí mismo y tomar la forma de un siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la palabra en Filipenses capítulo 2 y el verso 7 y 8, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué tremenda obediencia la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis hermanos! Obediencia total al Padre. Solo Dios podía diseñar la expiación por el pecado que satisfaciera su justicia, porque solo Él conoce qué es necesario para satisfacer su justicia. Nosotros no lo sabemos, solo Dios puede decidir cómo su santidad propia e infinita, mis hermanos, cómo su odio intenso que Él tiene por el pecado y su justicia inflexible puede hacer que Él ame al pecador, pero no lo que Él hace, no su pecado, mis hermanos. Solo Dios podía conocer qué costaría volver al pecador acepto ante Él, de manera que pudiera escapar del infierno eterno, de la condenación eterna, y vivir en su presencia, en la presencia misma de Dios, en su propia morada. Él fue a preparar lugar para nosotros. Él también tiene un lugar preparado para ti si tú le aceptas en tu corazón. Solo Dios podía determinar cómo la naturaleza espiritual, la autoridad suprema y la perfección inalterable de su ley santa, justa y buena podían ser satisfechas, hermanos y hermanas, completamente, y el transgresor ser justificado total y ser perdonado completamente, mis hermanos, aceptado por Dios, aún después de haber caído. Gloria sea al Señor. Solo Él supo cuánto necesitó, mis hermanos. Solo Él supo cuánto necesitó para resistir la carga del pecado y soportar el castigo de su furia, mis hermanos. Puede que el mundo llame estupidez al Evangelio y a la obra de Cristo, pero para aquellos que han creído en el Evangelio, esto es poder de Dios para salvación, gloria sea su nombre, y también es poder de Dios para salvación de tu vida, si vienes a Cristo Jesús. Esta oportunidad que el Señor te está dando, dice la palabra en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo. Este verso es precioso, ¿verdad? Y que de verdad podamos hacerlo una realidad en nuestra vida, hermanos. Que sea una realidad en nuestra vida. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿No te avergüenzas del Evangelio? ¿No te da pena decir que eres cristiano? Lo dices ante los demás, lo representas con tu vida, con tu ejemplo, con lo que hablas, con lo que dices, con tus hechos. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ese poder no ha cambiado, mis hermanos, mis hermanas. El poder de salvación de Dios está hoy presente para todo aquel que necesite creer. Y es necesario que tú creas en Cristo Jesús. Es necesario, es imprescindible que ya tú vengas a los pies de Cristo. El Señor está a las puertas y si no has creído en Él antes de que vengas, te vas a condenar eternamente. Este es un llamado de Dios para ti esta mañana, para que puedas venir a los pies de Cristo Jesús. Y esa es la palabra. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y al griego y a los gentiles y a todo el mundo entero, la palabra llegó siendo poder de salvación. Gloria sea a su nombre, hermanos. Solo la sabiduría más pura y profunda de Dios infinita, el Dios Santo, podía concebir un plan en consecuencia con su santidad infinita para reconciliar consigo mismo a los pecadores totalmente malvados, depravados y perdidos.
Por tanto, entonces, Dios es el benefactor, Dios es el que está detrás de este plan, mis hermanos. Aquel que concibe el plan y lo ejecuta. Dice la palabra en Juan 3:16, de tal manera nos amó Dios, ¿verdad? ¿Cómo nos amó? Que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pablo lo dice también en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo esto es el resultado del amor de Dios. Pablo dice, porque si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Dios lo comenzó porque Él nos amaba y Él nos ama. En Efesios 2:4 Dios dice, Dios que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, nos ha concedido salvación. Dios ama a los pecadores, pero no a su pecado, no a su maldad. Hermanos, tengamos claro eso. El amor de Dios está para todo el mundo, para todo aquel que quiere reconciliarse con Dios por medio de Jesús. Pero si no sales del pecado, si no dejas esa vida de pecado, no puedes reconciliarte nunca con Dios y el fin de tu vida será una perdición eterna por causa de tu pecado. Por causa de tu pecado. Dice la palabra en Colosenses 1:12, el apóstol Pablo diciendo ahí, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Solo Dios conocía las necesidades, solo Él nos podía justificar. Gloria sea a su nombre, mis hermanos. Romanos 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Gloria sea a su nombre, hermanos. Gloria sea a su nombre. El benefactor es Dios. Gloria sea a su nombre. Él hizo todas las cosas. Por otra parte, hermanos, el cristianismo proclama a un Dios de amor que ama tanto que Él es el Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros tenemos un Dios que no odia al pecador, odia su pecado. Pongamos atención, hermano, ¿verdad? Por ahí se deja decir, Dios ama al pecador con todo. No, Dios ama al pecador porque ese amor está para Él, para arrepentimiento, para reconciliación, pero nunca Él va a estar de acuerdo con las malas obras que el pecador hace o que nosotros, una vez reconciliados con Dios, también hagamos, mis hermanos. Usted no tiene que aplacar a Dios. Usted no tiene que buscar un plan de reconciliación, ya el plan está. Usted no tiene que desarrollar su propia justicia. La buena nueva es que Dios es el benefactor. Él sabe lo que nosotros necesitamos. El sustituto, mis hermanos, es Cristo Jesús. Ya lo hemos aprendido, ¿verdad? Él tomó el lugar de nosotros. Él llevó sobre sí el pecado de cada uno de nosotros, mis hermanos. Él llevó nuestro pecado. Entonces, Dios es el benefactor y Jesús es el sustituto. Los beneficiarios somos nosotros. ¿Por qué? Porque ese regalo de Dios está ahí para cada uno de nosotros. ¿Y los beneficios cuáles son? Muchos. Pero el principal de todos estos es que podemos tener vida eterna en Cristo Jesús y reconciliarnos con Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí están las 4 cosas. El benefactor Dios, el sustituto nuestro Señor Jesucristo, el que recibe ese regalo nosotros, ¿verdad? Y además los beneficios que trae el ser Hijo de Dios, el salir de las tinieblas, el estar en la luz, mis hermanos, y ahora caminar con Cristo en nuestra vida. Esos son los beneficios. Vida eterna en Cristo Jesús. Gloria sea a su nombre. Gloria sea a su nombre. ¿Quiere usted esta mañana tener vida eterna en Cristo Jesús?
¿Quiere usted reconciliarse con Dios? Tiene que venir a Jesús, tiene que creer en Él. Él es el único mediador, no hay otro camino. Él dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Como lo pongamos, hermanos, Él es todo, Cristo es todo. El único camino para poder llegar a Dios es Cristo Jesús. Ningún hombre, mis hermanos, ni un Dios de la tierra, ni la madre de Jesús, ni nadie. Solamente Dios es el mediador entre, ¿qué? Entre el hombre perdido y el Padre, mis hermanos. Cristo se sacrificó, Él dio su vida, Él se entregó en la cruz por usted y por mí, para que nosotros podamos alcanzar salvación, y tú necesitas esa salvación esta mañana. Ven a los pies del Señor, ven a los pies de Cristo. Quizás esta pueda ser la última predicación que tú escuches en tu vida. Quizás pueda ser la última. Quizás pueda ser el último llamado que Dios te está haciendo. Quizás mañana ya no estés. Y yo también puede ser que mañana no estoy, pero mi vida está segura en Cristo. Mi vida está segura en el Señor. Yo estoy seguro que voy a morar con Él. Yo sé que voy a ir al cielo, porque mi Dios lo prometió en su palabra, y su palabra es verdad. Y Él dice en su palabra que Cristo es el camino y que tú puedes obtener esa salvación. Cree en Jesús. Cree en Jesús. La palabra dice que la vida del hombre es como una flor que nace y florece por un día y se marchita y ya no está. Así es nuestra existencia, es rápida, es somera, es temporal. Por eso es necesario que si no conoces a Cristo, puedas venir a Él esta mañana. Gloria sea su nombre. Reconciliaos hoy con Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de reconciliación. Hoy es el día en que puedes venir a los pies de Cristo Jesús y asegurarte tu existencia para siempre. El mundo dice, no hay nada. La palabra de Dios no miente y dice que sí, que después de la muerte, si nosotros hemos creído en Él, tenemos vida en Cristo Jesús. Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador del mundo. Él es el Dios omnipotente. El Dios que todo lo sabe, el Dios todopoderoso, el Dios que te está ofreciendo esta mañana salvación por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Cristo se sacrificó para que tú puedas ser salvo por medio de Él y reconciliarte así con Dios. El Señor bendiga su palabra esta mañana. Ya te he dicho, puedes llamarnos, puedes escribirnos, pero no dejes pasar más el tiempo. Dios está a la puerta. El Señor está pronto a venir. Ya Él está pronto a venir. No dejes más pasar el tiempo. Mañana puede ser muy tarde. Mañana puede que ya no haya oportunidad. El Señor viene en cualquier momento. Y después de esto, ya no habrá oportunidad. Ven a los pies de Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce al Señor como tu Salvador y serás reconciliado con el Padre por medio de Jesucristo. Escríbenos o llámanos. Estamos para servirte. Dios te bendiga. Vamos a orar. Gracias, Padre de la gloria. Te damos en este momento la honra y la gloria, porque eres Dios precioso, eres Dios maravilloso, eres Dios sobre todos los dioses. Gracias porque tú nos amaste desde antes de la fundación del mundo, dice tu palabra. Ya ahí estábamos. Desde antes de nacer, ya tú nos habías llamado. Y estábamos en tus planes. Y de la misma manera, están en tus planes todos los hombres y mujeres del mundo. Porque tú no quieres, Señor, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo oro esta mañana, Señor, por aquellos que no han creído en ti.
por aquellos que en este momento están enemistados contigo, viviendo en su pecado, viviendo, Señor, ajenos a ti, sabiendo que tu venida ya está pronta, está presto a venir, Señor. Oro para que el Espíritu Santo pueda tocar sus corazones, pueda llegar donde quiera que estén y puedan tener esta oportunidad de reconocerte, Señor, de reconocerte como su Salvador y que por ese acto puedan ser reconciliados con Dios. Gracias, Señor, porque ya nosotros, un día tú nos reconciliaste cuando creímos en ti, cuando dimos nuestra vida a ti, Señor. Y aunque no somos perfectos, sabemos que tú, Señor, estás con nosotros. Tú nos limpias con tu sangre preciosa cada mañana, cada día, cada noche, para que podamos estar aceptos en tu presencia. Oro en esta mañana por los que no te conocen, para que puedan tener una oportunidad hoy. Gracias, Señor, tu palabra sea bendita, tu palabra sea llevada hasta todos los confines de la tierra. Y como dice tu palabra preciosa, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones de mi parte, mis hermanos. Bendiciones del Señor también. Su palabra sea bendita. Nos vemos próximamente en una nueva predicación de su palabra.